Bueno, nuevamente buenas tardes. Me presento formalmente, mi nombre es Tomás Ricaño, yo soy responsable dentro de CPI de las soluciones referidas al segmento eléctrico, referidas a energía. El tema que nos convoca hoy, como comentábamos, es los automatismos referidos a la gestión de la energía. La idea del webinar es revisar distintas aplicaciones distribuidas y no tan tenidas en cuenta desde la instalación y la implementación de soluciones en energía. Iremos revisando equipamientos de control, equipamientos de protección, equipamientos de medición también, y buscando darle una aplicación sencilla y práctica que pueda ser útil para muchos de ustedes. Hago una breve introducción de lo que es Control para la Industria, para aquellos que se estén sumando por primera vez. Control para la Industria, CPI, es una empresa de origen argentino. Tenemos más de 35 años de trayectoria. Nuestra casa matriz está ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Contamos con distintas agencias ubicadas en Rosario, Córdoba y Mendoza. Una red también de delegaciones en Paraná, en Mar del Plata y en otras zonas del país, y una red de distribución que nos permita tener cobertura a nivel nacional, buscando estar lo más cerca de nuestros clientes de manera posible. Nosotros somos representantes de distintas marcas asociadas al mundo del control automático, entre ellas se destacan Omron y Weimüller. Omron, de origen japonés, enfocada en lo que es automatización, control y robótica. Weimüller, de origen alemán, enfocado en lo que es conectividad, conexionado, elementos para tableros, componentes, etc. Bien, el día de hoy, como el título de la presentación lo aclara, tiene la idea de hablar de automatismos y sistemas de control aplicados en la gestión de la energía. Las redes eléctricas, como las conocemos y como muchos de nosotros las hemos estudiado, están cambiando. El paradigma clásico de generación, transmisión y distribución se está viendo modificado, producto de que hay nuevas tecnologías, nuevos desafíos, y estas nuevas tecnologías y estos nuevos desafíos hacen que esos conceptos y esas herramientas con las que nosotros contábamos ya dejen de tener utilidad y tengamos que aplicar nuevas herramientas, nuevos dispositivos para incluso interactuar con nuevos actores en el mercado eléctrico. En primera medida hablamos de una descarbonización de la matriz energética con foco en combatir el efecto invernadero, el calentamiento global. Hay muchas iniciativas, el Acuerdo de París, Acuerdo de Tokio, Protocolo de Tokio, etcétera, etcétera, que para los distintos países y los distintos actores de la producción industrial implican reformular la manera en la que interactúa con la energía. Además de la descarbonización y la incorporación de energías renovables, también tenemos la incorporación de generación distribuida, que es que actores que en un paradigma clásico lo único que hacían era consumir energía, hoy por hoy pasen a ser también generadores a través de paneles solares en el techo de la casa, a través de un generador eólico de baja potencia que también se conecta a la red. Entonces empiezan a incorporar nuevos roles como el del prosumidor. En esos casos voy a tener que empezar a incorporar también dispositivos inteligentes de medición que me permitan medir de manera direccional la energía producida y consumida, y también reviste muchos desafíos para la red de distribución, porque donde antes yo tenía el flujo de potencia en un único sentido, ahora lo voy a poder tener de manera direccional, voy a poder tener otros problemas u otras cosas que supervisar dentro de los transformadores, de las líneas. Entonces también reviste un desafío desde ese lado. Las estrategias de control también están cambiando. ¿Por qué? Porque el control de la demanda-generación, como lo conocíamos, también al tener generación desde el lado de la demanda, requiere una revisión y requiere nuevos planteos, nuevas estrategias para interactuar, sobre todo en esquemas de alivio, en desconexiones automáticas. Entonces, también se están realizando grandes cambios desde ese lado. También tenemos la incorporación de almacenamiento de energía.
tanto a pequeña escala, como puede ser en un uso domiciliario, a tal vez mediana escala, como puede ser una industria o un comercio, o a gran escala, incluso centrales de generación renovable que empiecen a incorporar sistemas de acumulación de distinto tipo para poder utilizar la potencia que ellos generan, no en el rango horario que el medio por el que trabajan lo permite, sino en otro rango horario. Y por último, tenemos dispositivos inteligentes cada vez con mayor inteligencia en el borde, o como se le conoce, se le empieza a escuchar ahora en el Grid Edge o Edge Computing, es decir, en dispositivos que están cerca o sobre el control o sobre el censado de la variable que me interesa, empezar a tener procesamiento en ese punto y no un control centralizado como estábamos acostumbrados a través de ya sea una RTU de gran magnitud con una gran cantidad de entradas y salidas o un PLC concentrador de toda la información y que sea el encargado de tomar las decisiones. En este último punto nos enfocamos principalmente el día de hoy en analizar distintas estrategias y automatismos de control en pequeñas aplicaciones que puedan utilizarse, ya sea en sistemas de distribución, ya sea en sistemas industriales, plantas de procesamiento de agua, ¿por qué no? O bueno, se van a ir dando en cuenta a medida que los vayamos recorriendo que tienen gran cantidad de usos y de aplicaciones en sí. Bien, previamente hacemos un repaso sobre algunas perturbaciones eléctricas, esto porque el objetivo de muchas de estas de estos automatismos y de los sistemas de protección automáticos que planteamos se utilizan para mitigar o para evitar en muchos casos que estas perturbaciones se propaguen en la red. Nosotros hemos dado una charla referida a problemas de calidad de energía el año pasado. Esa charla la pueden encontrar en nuestro sitio web. Al final de la presentación les compartimos el link como para que puedan visitar el canal de YouTube y poder ahondar en estos temas. Pero haciendo un repaso rápido, yendo de izquierda a derecha, para aquellos que tal vez no estén en estas temáticas o para refrescar algún concepto, tenemos lo que son los impulsos, tanto transitorios de impulso o oscilatorios. Esto acá intervienen por ahí bancos capacitores, operaciones en el sistema de alta tensión. Después tenemos lo que son los huecos o las sobretensiones de corta duración, ¿sí? Tenemos las interrupciones, las subtensiones o sobretensiones ya de larga duración, mayores a un minuto. Hay distintas fuentes de estas perturbaciones. Esto puede ser un cortocircuito en una línea aérea, puede ser el arranque de un motor de mucha potencia que durante un periodo corto de tiempo, de algunos segundos, me genera un hueco en el resto de la instalación, ¿sí? Sobre las sobretensiones tenemos los problemas de regulación en los transformadores, tal vez bancos de capacitor que ante una salida repentina de demanda pasan a funcionar, hacen hacer funcionar la carga como capacitiva, elevando la tensión. Después tenemos los desbalances. Los desbalances son un problema muy serio y bastante común, ya que desbalances puede haber por un montón de motivos. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Los offset de corriente continua, cuando yo tengo una fuente continua montada sobre la corriente alterna. Después tenemos lo que es notching y los armónicos, esto producto de la conmutación de semiconductores cada vez más presentes de la mano de los inversores de potencia en las redes. Empezamos a tener cada vez más de este tipo de problemas, así como los armónicos y el ruido eléctrico, cada vez con mayor presencia de semiconductores y de equipamiento no lineal, los armónicos empiezan a ser un problema más común en nuestras redes. Y después tenemos las fluctuaciones de voltaje o los flickers, también un problema que suele ocurrir principalmente en grandes industrias, acerías que tienen rectificación de gran potencia, empiezo a tener este tipo de problemas, y las variaciones de frecuencia, que también veremos algunos de los automatismos referidos a esta temática. Bueno, otra manera de ver las perturbaciones también es por el lado de la magnitud. Yo si estoy entre 0,9 o 1,1 por unidad respecto a la tensión nominal voy a estar en rangos aceptables. Si me caigo o me voy por encima de ese valor voy a estar fuera de rango y además voy a tener los huecos o las interrupciones. Recordemos la diferencia entre hueco e interrupción. Cuando estoy por debajo del 10% o del 0,1 estoy hablando de una interrupción.
cuando estoy por encima estoy hablando en hueco, en función de la duración, ya sea en microsegundos, milisegundos o incluso minutos, los vamos a caracterizar de una manera o de otra. En el medio de este 0,9, 1,1 voy a tener todas las que recién veíamos, ¿no? Ahí entran los armónicos, entran los desbalances, las fluctuaciones de tensión, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar a revisar algunos automatismos de protección y control referidos a los armónicos, siendo esta una de las perturbaciones más comunes y siendo también de relativamente sencilla comprensión. Los armónicos, como bien sabemos, son una deformación de la onda senoidal como la conocemos. Esto se puede entender como una superposición, y así lo estudia en las series de Fourier, de distintas ondas senoidales de distinta amplitud, distinta fase y distinta frecuencia. Esa sumatoria de distintas ondas me da como equivalente una onda distorsionada, y de esa manera es como los analizadores o equipos de protección descomponen a esa onda distorsionada como para nosotros poder entenderla como esta superposición y poder procesarla e incluso estudiarla de una manera más sencilla. ¿Qué pasa? Satisfactoriamente, hoy por hoy los analizadores esto lo hacen de manera automática y nos devuelven distintos parámetros de calidad, como puede ser la distorsión armónica total o el THD, o incluso el espectro armónico con la magnitud de cada uno de estos armónicos de manera sencilla, y yo puedo recurrir a esas variables dentro de un equipo de medición o de protección y utilizarla en función de lo que necesite. Algunos de los armónicos me traen problemas especialmente en las máquinas rotantes, como pueden ser en el caso de los armónicos del tipo 6K-1. Estos armónicos tienen la característica de tener una secuencia negativa, es decir, si yo afecto a una máquina rotante con armónicos de este tipo, voy a hacer que se generen cuplas de sentido inverso. Estas cuplas tienen consecuencias en vibración, en daños de rodamiento, calentamiento. Bueno, un poco esto lo hemos visto en el webinar pasado, pero el día de hoy lo que queremos es enfocarnos sobre cómo yo puedo proteger una máquina que yo tengo instalada a través de un equipo de medición sencillo, y de esa manera tener una acción preventiva, incluso correctiva, si se quiere, sin tener que hacerle un cambio de herramientas, hacer incluso un cambio de máquina por otra que tenga en estantería, de manera sencilla. Por otro lado, recordemos que los armónicos pares se me compensan, los armónicos triples no es un problema tan particular de las máquinas rotantes, sí en otro tipo de aplicaciones. Otro de los problemas que puedo tener en máquinas rotantes o motores, los desbalances de tensión. Bueno, desbalances de tensión que se me pueden producir por distintos motivos. Uno de ellos puede ser que tengo distribuida de manera asimétrica las cargas. En una fase tengo muchas cargas, en otra fase no tengo ningún consumo. Entonces, en la fase más cargada va a tener menor tensión, producto de esa caída de tensión y esa corriente excesiva circulante. Por otro lado, también lo que puedo tener es una disposición irregular de los cables o barras, sin una transposición correspondiente. A lo largo de mucha longitud también puedo tener una diferencia en la impedancia propia del cable y que se generen caídas de tensión de distinta magnitud. Al rescate vienen las componentes simétricas. Componentes simétricas me permiten entender esta terna distorsionada y no simétrica en sumatoria de una componente directa, una inversa y una homopolar. También los equipos de medición y control nos permiten descomponer las tres fases de esta forma y estudiarlas de manera independiente, y esto también me permite detectar determinado tipo de fallas, actuar sobre interruptores y sistemas de protección. Es una herramienta muy potente. Por otro lado, también lo que tenemos es que, si bien por ahí el desbalance de tensión no sea significativo, si eso yo lo traduzco a la corriente, el consumo de corriente va así estar muy desbalanceado, especialmente en motores, y esto puede ocasionar calentamientos excesivos, puede ocasionar severos problemas en la máquina. Entonces también es un punto interesante a considerar. ¿Cómo puedo entonces hacer una supervisión de las máquinas rotantes de manera sencilla y práctica? Bueno, muchos de los equipos de medición con los que hoy se dispone en el mercado cuentan con funciones lógicas que nos permitan anticiparnos a todos estos problemas
tomar estrategias preventivas e incluso correctivas sobre la máquina. En este caso nosotros tenemos el EM133, es un equipo de montaje DIN muy sencillo, que me permite medir armónicos hasta el orden 40, me permite analizar la distorsión armónica total, el TDD, el factor K, un montón de funciones interesantes. Tengo distintos protocolos de comunicación, ya sea Modbus o NP3, tal vez para aquellos que vienen o trabajan en empresas de distribución eléctrica. Y tengo entradas y salidas digitales, incluso a través de módulos accesorios que le puedo incorporar como para tomar acciones de control. Este equipo además tiene la particularidad de poder conectarse de manera directa hasta 50 amperes sin el uso de transformadores de corriente, y si no, a través de transformadores de corriente para, en el caso de que yo tenga motores tal vez de, por encima, no sé, 25 kilowatts, tal vez habría que hacer las cuentas, estemos dentro del rango, pero puedo estar encima, motores de 100 HP, 200 HP, etcétera, no, ahí es donde utilizo transformadores de corriente. ¿Qué es lo que me permite hacer en lo referido al control? Bueno, todos los equipos de medición que nosotros proveemos de la marca SATEC cuentan con una lógica interna de control para el automatismo y para la gestión de la energía. Este automatismo interno, esta lógica de control interna me permite llamar a cualquiera de las variables que el equipo mide, que son muchísimas, y accionar de distinta manera en función de parámetros de referencia o límites de operación. Entonces yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es accionar por una falta de fase o una subtensión. Falta de fase en los motores es difícil detectarlo porque por ahí cuando falta una fase el motor funciona como generador y me sigue sosteniendo ese nivel de tensión, pero sí se pueden detectar problemas de subtensión de la red, como veíamos, simplemente invocando un límite de tensión, dándole un límite también de operación y actuando así sobre uno de los relés propios del equipo, como para desconectar el contactor de mando o darle una señal de alarma a otro sistema de control de orden superior. También puedo operar sobre los desbalances y los armónicos como lo veíamos, entonces yo puedo decir, por ejemplo, incluso si el armónico el quinto armónico supera un determinado valor, evitar o desconectar el motor. Si el desbalance en tensión en corriente supera un determinado porcentaje, desconectar el motor o enviar un mensaje de alarma. También a través de señales analógicas puedo supervisar la temperatura de ese motor, ¿sí? Como para evitar problemas sobre la aislación de esa máquina. Puedo supervisar el estado de la protección principal. Recuerden que los equipos también tienen entradas, entonces si yo tengo una protección, un relevo térmico sobre un motor, puedo a través del equipo de medición que me está indicando el consumo y me está indicando otras variables, supervisar cómo está esa protección, si se disparó o no. Y también enviar una señal de alarma o un mensaje por comunicación. Y como decíamos, también puedo, obviamente, medir los consumos y hacer un registro local de eventos, ¿no? Entonces, un poco hacia esto nos enfocamos el día de hoy en buscar distintos automatismos de pequeña magnitud, pero que nos permitan de manera distribuida darle muchísima más inteligencia al sistema. ¿Qué pasa en los transformadores? Bueno, los transformadores tienen otros problemas también relacionados con los armónicos. Como decíamos, los terceros armónicos o novenos armónicos generan otros problemas en las redes. Producto del desfasaje entre las fases y la característica del armónico, los armónicos de tercer orden se suman de manera homopolar y esto termina siendo de que estos armónicos circulen a través del conductor de neutro, ¿no? Entonces este es uno de los problemas que puedo tener, una sobrecarga sobre el conductor de neutro de la instalación o del transformador, producto de este tercer armónico. Después de tener la potencia de distorsión, es decir, toda esa distorsión armónica que yo tenga en el sistema va a ser de que la potencia aparente activa y reactiva no sea suficiente, sino que tenga que además incorporar una potencia de deformación. También, la potencia de deformación es una variable que los equipos hoy por hoy me brindan, que yo puedo utilizar como referencia, como para conocer qué nivel de potencia estoy desperdiciando, digamos, porque esa no es energía o potencia útil. Además, cuando yo tenga un contenido armónico, el factor de potencia va a dejar de ser igual a este coseno phi, por lo cual también tengo que considerarlo desde el punto de vista de la corrección de factor de potencia. ¿Qué pasa con los armónicos y las pérdidas propias del transformador? Bueno,
como muchos de aquellos que hayan cursado y estudiado máquinas eléctricas sabrán, dentro del transformador están las pérdidas por histéresis, por corrientes parásitas, y estas pérdidas son proporcionales a la frecuencia y son proporcionales, en definitiva, a la corriente circulante y al orden del armónico. Se han hecho un montón de estudios al respecto, la IEEE ha dictaminado muchas normas de referencia y entre ellas se ha abordado el concepto de factor K o K-factor, que en definitiva lo que me da idea es del nivel de contenido armónico que yo tengo sobre los transformadores en función de la corriente que esté circulando y ese contenido armónico como se ve aquí en imagen, ¿no? Entonces, esta es otra de las variables que yo voy a poder incorporar dentro de los equipos de medición como para tomar alguna acción de protección, si se quiere, sobre el transformador. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Bueno, una instalación típica, tengo distintos equipos de medición instalados en distintos puntos, con distintas características y distintas clases. Yo lo que voy a poder hacer es, a través de distintos equipos, tomar distintas acciones. Por ejemplo, enviar un mensaje de alarma por factor K elevado. Es decir, tengo una máquina trabajando y diseñada para trabajar de una manera, seguramente sin considerar gran contenido armónico. La instalación va creciendo, empiezo a incorporar fuentes de consumo no lineales, entonces empiezo a tener problemas armónicos y esto me puede ocasionar un calentamiento excesivo de la máquina e incluso una falla. Entonces yo puedo anticipadamente enviar un mensaje a través de un servidor Modbus cuando se supere un determinado umbral de orden de tomar acción. Puedo también tomar la temperatura a través de una señal analógica, tal vez esto no lo estoy supervisando o lo estoy supervisando de manera local y no tengo posibilidad de salir por comunicaciones. Bueno, un equipo de medición también puede ser el canal adecuado. Y también lo que puedo hacer, por ejemplo, es decir, si el factor de distorsión es elevado y la demanda del transformador es elevada, este transformador va a estar muy exigido desde el punto de vista térmico, puedo dar incluso una orden de apertura de interruptor, cuando se cumplan las dos condiciones, porque tal vez si la demanda no es elevada sobre el transformador, por más de que tenga distorsión, ese calentamiento producto de la distorsión puede ser aceptable. Y en definitiva lo que estoy haciendo es declasar de alguna manera práctica la máquina, pero en determinadas condiciones puede ser que esto no sea así. También, por ejemplo, puedo considerar las mediciones sobre las corrientes de neutro y accionar sobre eso, sea a través de un mensaje de alarma o incluso sobre la orden sobre un interruptor. Entonces hay distintas opciones como para también brindarle automatismo al sistema. ¿Qué pasa sobre los bancos de compensación? Bueno, este es un tema realmente muy profundo y muy interesante, ya que es muy común en bancos de capacitores contar con problemas producto de los armónicos. Muchos de los bancos se han diseñado para una instalación, como decíamos, hablábamos del paradigma clásico, con nuevas fuentes de distorsión y nuevo contenido de electrónica de potencia. Empiezo a incorporar armónicos y ese banco ya, así como está, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a tener? Empiezo a tener un calentamiento excesivo en los transformadores. En los capacitores, recuerden que la impedancia del capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia, es decir, cuanto mayor sea el orden de armónico, menor va a ser la impedancia. Entonces, los armónicos que yo tenga en esta red van a encontrar un camino interesante para circular a través del capacitor. Ahí donde el capacitor se calienta e incluso se destruye. Recuerden de los estudios de electrotecnia también los problemas de resonancia, es decir, cuando este capacitor, producto de que yo estoy trabajando en el sistema con distintas frecuencias, empieza a entrar en resonancia con otras partes de la instalación, la propia red, el transformador, motores, cargas reactivas que yo pudiese tener. Entonces ahí es donde empiezo a tener a un determinado valor de armónico de frecuencia, un problema de resonancia y una elevada tensión no concebida originalmente en el diseño de ese banco. Incluso fíjense en lo que pasa cuando yo tengo un banco con muchos pasos. Ese punto de resonancia va a variar en función de la potencia reactiva que el banco esté entregando. Entonces, además, requiere un análisis desde este punto de vista. Por lo cual, es muy complejo de estudiar este problema. Otro de los problemas que puedo tener es que yo tengo bancos en distintos, o capacitores conectados en distintos puntos de mi instalación, del lado de media tensión, del lado del tablero general de baja tensión, del lado del tablero de distribución o sobre la carga. Entonces también requiere de que yo me ponga
analizar esta situación y tomar mediciones en donde corresponde. Entonces, lo ideal es tomar mediciones de armónicos por encima del orden 40, es decir, una buena cantidad de armónicos. Hoy por hoy la mayoría de los analizadores del mercado cumplen con esta característica, y supervisarlos continuamente. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos anteriormente puede ocurrir también a la noche, puede ocurrir un sábado. Yo tomo las mediciones en la semana, un día al mediodía, bueno, es el mismo contenido armónico el sábado cuando tengo otras cargas, o tengo otras máquinas, o tengo otros consumos. Es conveniente entonces tomar registro de todas estas distorsiones y todas estas variables de manera continua. Y luego, analizarlas. ¿Por qué? Hay distintos autores y distinta bibliografía de referencia que propone distintas acciones al respecto, incluso fabricantes que trabajan con distintos umbrales, pero una primera aproximación podría ser que, bueno, si estoy por debajo de un 5 o un 3% en distorsión total de corriente y tensión, puedo trabajar con un banco convencional. Ya cuando estoy por encima de un 5 o encima de un 3 en tensión, bueno, ya tengo que sobredimensionar la tensión de esos capacitores, ¿sí? Tal vez un 10% o incluso más, de manera de que puedan tolerar ya estos valores de distorsión. Cuando estoy por encima de un 10 o por encima de un 4 en tensión, siempre recordemos que las distorsiones en tensión y corriente son independientes, una puede acarrear a la otra o viceversa, pero las tengo que estudiar de manera independiente, y siempre voy a tener en general menor distorsión en tensión que en corriente. Ya cuando estoy por encima de un 10% en corriente, y ya el banco lo voy a haber tenido que declasar, digamos, o sobredimensionar un 10%, y también utilizar reactores de protección. Y ya cuando estoy por encima de un 20%, que cada vez se ve más, sobre todo en plantas industriales, con muchos variadores de velocidad y demás cargas distorsivas, bueno, yo tengo que utilizar filtros activos, pasivos, híbridos, pero tengo que mitigar esos armónicos porque no va a haber banco que lo tolere. Entonces, esta es otra manera de, utilizando equipos de medición, como pueden ser el 335 o el 235, dar una lógica de supervisión y permitirme a mí hacer control o incluso desconectar bancos ante una determinada situación no favorable para ellos. Bueno, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia es uno de los parámetros fundamentales del sistema eléctrico, por no decir tal vez el parámetro hoy por hoy considerado, sobre todo desde un punto de vista de estabilidad. Nosotros tenemos de referencia el sistema de 50 Hz, y esos 50 Hz se sostienen entre un equilibrio entre la generación y la demanda. CAMESA es el organismo, obviamente, que gestiona esto y lo supervisa continuamente, y en función de el aumento o la disminución de la demanda, se conecta al sistema más o menos generación, y bueno, ahí es donde interviene el mercado eléctrico y demás. ¿Qué es lo que pasa? En determinados escenarios de falla, yo puedo tener pérdidas de generación o incluso salida de línea o distintas maniobras del sistema de potencia que hagan que esa frecuencia empiece a disminuir. Cuando estoy en el umbral de los 50 Hz hasta los 49 Hz, ahí intervienen los sistemas de control propios de los generadores, es decir, yo haciendo un equivalente a algo un poco más amigable para aquellos que no están tan embebidos en aplicaciones eléctricas, estoy manejando un auto por la ruta, me encuentro con una cuesta, para mantener la velocidad con la que vengo, tengo que acelerar el auto o aumentar la potencia del generador, incrementar la circulación de agua a través de la turbina, etcétera, etcétera, en función de cuál sea la tecnología. Estos son los sistemas de regulación primaria y secundaria en función del caso, pero cuando estoy por debajo de los 49 Hz, ya tengo que empezar a hablar de automatismos para aliviar la carga. Es decir, yo estoy yendo con mi auto por la ruta, me encuentro con una cuesta, acelero al máximo y el auto se me empieza a detener. Bueno, lo que tengo que hacer es aliviar el auto, digamos, por decirlo de una manera rápida, empiezo a tirar las valijas por la ventana, y para que de esa manera yo tenga menos carga en mi sistema y pueda sostener en este caso esa frecuencia o esa velocidad, haciendo la analogía con el auto. Entonces, ahí es donde las distribuidoras o incluso los grandes usuarios del mercado tienen que empezar a desconectar carga para que este sistema no colapse y no siga cayendo en frecuencia. Aquí vemos, por ejemplo, una falla donde, fíjense, la evolución de la frecuencia, producto de una
alguna falla en el sistema, tiene una caída repentina, donde tengo caracterizado, por un lado, con el valor absoluto de la frecuencia y por otro lado, con la derivada de la frecuencia respecto al tiempo. Obviamente, no es lo mismo que una caída sea más o menos repentina, me va a permitir tomar distintas acciones de corrección. Entonces, en este sentido, se han establecido distintos escalones en los procedimientos técnicos de CAMESA, a partir del cual las distribuidoras, como les decía, y los grandes usuarios tienen que empezar a aliviar carga como para darle la posibilidad al sistema de restituirse. Esas cargas son escalonadas, se cumplen 7 escalones de desconexión en función del valor de la frecuencia, en función de la magnitud con la que está cayendo esa frecuencia, es decir, la derivada, y representan un porcentaje de la demanda. Esto es acumulativo, entonces yo voy a ir acumulando demanda a desconectar en porcentaje hasta el orden del 42%, si mal no recuerdo. ¿Sí? Acá tenemos el valor. Entonces, de esa manera tratamos de restituir de manera colectiva y distribuida, porque esto no es que lo resuelva un único actor, sino que todos los actores que están viendo la frecuencia del sistema generan un alivio y se corrige de manera colectiva, y obviamente es obligatorio, ¿no? Entonces, para eso se utilizan equipos de protección de tensión o de tensión y frecuencia, como el que vemos acá. Este es el ACU B211, es un equipo que lo que me permite es, en definitiva, accionar a partir de 8 escalones de conexión por subfrecuencia o sobrefrecuencia también, pero bueno, no ese es el caso. Incorporar la medición de la derivada de la frecuencia, o el ROC-off, como también se lo conoce, y además tener con un montón de otras funciones, protocolos de comunicación, registro de oscilografías, almacenamiento de eventos. Entonces este es un equipo que en definitiva lo que me va a permitir es, yo tengo por ejemplo, un gran usuario, puede ser perfectamente una distribuidora, tengo una medición de tensión sobre la barra y al momento de ver que la frecuencia empieza a caer, el equipo, en función del escalón y de la magnitud, va a empezar a desconectar estos interruptores en función de lo que yo le haya configurado. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer esto, lo que se estipulan son estudios eléctricos en donde los distintos alimentadores, de manera estadística, se sabe que tienen determinado consumo y que representan aproximadamente cierto porcentaje del consumo total. Pero esto, obviamente, cambia con el tiempo y es una primera aproximación. No es lo mismo el consumo durante el día que el consumo durante la noche, o en un día de producción, o en un día de descanso. Entonces, en el momento que ocurra esta falla, este análisis puede o no ser más o menos válido, tal vez desconecto por exceso o tal vez desconecto por defecto. Entonces, lo que nosotros hemos armado es una solución inteligente que cumple con los mismos requisitos, digamos, el mismo equipo va a medir la frecuencia, pero lo que voy a hacer es, a través de un medidor multicircuito, medir todos los consumos continuamente. Esto me va a permitir armar estrategias de eficiencia energética y un montón de cosas que muchos de ustedes ya conocen, pero además me va a permitir en tiempo real hacer un cálculo para saber cómo tengo que sumar esos consumos de los alimentadores para alcanzar ese porcentaje establecido en la norma. En este caso nos apoyamos a través de un PLC, también puede ser un RTU para los sistemas de distribución, que no tiene que ser de gran tamaño ni con grandes prestaciones, ¿no? Porque de hecho en este caso voy a tener solamente algunas salidas para las órdenes de disparo. Como les decía, nos apoyamos en el equipo de protección. Un equipo de consumo me va a permitir tener hasta 12 mediciones trifásicas con protocolos de comunicación que me permitan hacerlo interactuar con un equipo de control, en este caso un PLC, también puede ser una RTU, y en ese equipo correr un algoritmo. Bueno, una descripción gráfica del equipo. El equipo me permite tomar las tensiones en barra y a través de los distintos TIs concentrar, como les decía, hasta 12 mediciones trifásicas y llevármelas por comunicaciones o a través de una interfaz también. Pero les decía, la lógica de control que voy a tener es una lógica donde yo voy a ver la potencia instantánea de cada uno de esos alimentadores. Pueden ser 12, pueden ser más también, puedo utilizar más de un equipo de medición. Voy a conocer, obviamente, qué es el alimentador, consumos generales, producción, puede ser alimentador 1, barrio Villa Urquiza, donde estamos ahora, o el alimentador que sea, también en el caso de una distribuidora. Y a ese alimentador le doy una prioridad.
Entonces, el equipo lo que va a hacer es, va a decir, bueno, yo tengo que desconectar para el primer escalón de demanda un porcentaje de la potencia total. La potencia total la conozco porque la estoy midiendo. Ese porcentaje lo puedo calcular. Conozco los consumos independientes, empiezo a sumar. Digo, bueno, prioridad 1 sale primero. 1271 kilowatts más 796 kilowatts. ¿Alcanzo el umbral del escalón? Sí, perfecto, desconecto esas dos. No, no me alcanza. Bueno, voy a la prioridad 2, busco ese alimentador, desconecto el alimentador correspondiente. ¿Me alcanza para el primer escalón? Sí, perfecto, desconecto estos 3 alimentadores. Este análisis lo hago de manera continua. Al momento que el relé detecta la falla, da la orden de disparo, yo ya tengo en claro cuáles son los alimentadores que voy a disparar y sobre esos actúo. Es un algoritmo bastante sencillo, pero a la vez bastante interesante que me va a permitir desconectar exclusivamente y aliviar el sistema con exclusivamente lo necesario además darme inteligencia y lo que decir, darme toda la supervisión del sistema de potencia. Otras aplicaciones que puedo tener, recorte de picos o alivios de carga, no por su frecuencia, sino porque me estoy excediendo en la potencia contratada o la potencia que puede entregar una determinada máquina. Recorte de picos o peak shaving, como se llama, cuando yo tengo un sistema con generación en paralelo, puede ser un grupo de generación diésel, incluso al día de hoy podemos tener generación del tipo renovable en muchas plantas industriales de gran envergadura. Lo que voy a buscar es, a través de esta cogeneración, recortar este pico sobre una demanda máxima, de manera de no excederme, no comprometer equipamiento de potencia y, por supuesto, no recibir una multa de la empresa de distribución. Esto también lo puedo supervisar con todos los equipos. Como vimos, todos los equipos tienen la posibilidad de hacer control, entonces aquel que elija en función de las prestaciones que se ajustan a mi instalación, me va a servir para también hacer esta supervisión. ¿Y de qué se trata load sharing? Bueno, o alivio de cargas, lo que vimos recién, pero en función de, no de la frecuencia, sino también de la potencia. Yo estoy llegando a este valor de potencia, estoy trabajando a máxima producción, bueno, empiezo a desconectar las cargas que no son críticas. Desconecto, no sé, los aires acondicionados, desconecto iluminación en zonas donde no la necesito, ¿sí? Y para eso puedo utilizar un equipo de medición con el propio automatismo local y algunas señales de salida. Un equipo también muy interesante es el BFM2, es el hermano mayor del equipo que vimos recién, me permite tener hasta 12 cargas trifásicas, distintos protocolos de comunicación, tengo mucha capacidad de memoria también para lo que es almacenamiento de eventos y oscilografías, y bueno, y voy a tener la particularidad de poder incorporarle distintos módulos. Entonces, yo le puedo poner entradas, salidas digitales, incluso analógicas, hasta 18 salidas a relé, y que el equipo me diga, bueno, superé el umbral de los 2 megas de potencia instantánea, desconecta esta carga. Superé el umbral de los 2,1 megas, desconecta esta y esta carga más. Como vimos, lo único que tengo que hacer es llamar la variable de potencia, darle un límite de disparo y accionar un relé. Esa es simplemente la lógica que yo voy a tener que configurar en este equipo. Entonces es un equipo bastante interesante y bastante potente, donde no tengo que irme a un PLC o no tengo que irme sí o sí a un RTU, sino que tengo un control más bien distribuido. Bueno, hablamos bastante sobre las distintas herramientas de control que podemos tener en los diferentes IEDs, en los diferentes equipos. Estos equipos también tienen la capacidad de registrar, ya sea eventos o también registrar formas de onda u oscilografías. Como veíamos en un principio de la presentación, los equipos más sencillos, como el EM133 u su homólogo, el 135 de montaje en panel, me permiten almacenar eventos. Yo, fíjense, así como damos la orden de control, también lo que puedo hacer es, ante determinada variación de una variable y un límite de operación, hacer un data log y que esto me quede disponible en un Excel para que yo pueda registrar ese hueco de tensión, ese exceso de distorsión, la variable que sea, con fecha y hora de manera sencilla. Además, fíjense que si bien son equipos sencillos, si lo comparamos con un analizador de calidad muy avanzado como es el 180, las variables son bastante comparables. Entonces no es necesario que uno tenga que ir sí o sí a un registrador o un analizador tan avanzado, sino que con equipos que por ahí uno tiene una celda o tienen un tablero general, puedo darle inteligencia y puedo almacenar muchas de las variables. Bien, veíamos el 180, el PM180,
es el equipo que veíamos en la diapositiva anterior, también lo puedo tener en opción sin pantalla. Este es un equipo que me permite hacer absolutamente todo lo que vimos, todas las funciones que vimos y muchas más también. Tengo muchos protocolos de comunicación, tengo la posibilidad de registrar fallas, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, almacenar secuencias de eventos, todo sincronizado, con fecha y hora sincronizada. Tengo la posibilidad también para los que trabajen en rubro de distribución y transmisión, utilizar mediciones sincrofasoriales, darle lógicas de tipo control de bahía, bueno, muchísimas funciones. Realmente es un equipo muy potente y se puede configurar, se puede ordenar con distintos módulos de entradas, salidas en función de lo que necesite. ¿Qué es lo que puedo hacer en lo que se refiere a registro de formas de onda y oscilografías? Bueno, también puedo administrar la memoria que yo tengo y registrar distintas fallas de manera independiente. Entonces, me guardo los canales que me interesan, me pueden interesar también canales digitales como para ver cuándo operó un interruptor o cuándo no. Me guardo la cantidad de muestras por ciclo que me interesan, no me excedo en las muestras de manera de que la capacidad de memoria me sirva, a pesar de que hoy por hoy los equipos tienen realmente mucha capacidad de memoria, puedo de esa manera almacenar muchas más oscilografías. Y en el caso de las fallas en donde requiera la mayor resolución, sí, me voy hasta 1024 muestras por ciclo y voy a ver absolutamente toda la evolución de una falla. ¿Cómo hacemos para ver una falla desde un equipo de medición? Bueno, normalmente estoy conectado a los transformadores de medición, que tienen una clase específica y que tienen la particularidad de que en un determinado punto de medición de corriente se van a saturar. Entonces, en esos casos lo que puedo hacer es colgarme a los transformadores del equipo de protección a través de un TI con un primario en 5 amperes, que me va a permitir ir hasta los 200 amperes, es decir, 40 veces la corriente nominal, y registrar todo el umbral de la falla, no tener que buscar sobre el relé de protección, sino en el mismo equipo registrar todo. Tal vez este equipo incluso es electromecánico, o tal vez no lo puedo comunicar, es un equipo viejo, ya no tengo el software, no tengo las herramientas. Bueno, puedo de esta manera darle también inteligencia y registro a todo el sistema que estábamos viendo. Bien, estuvimos viendo distintos equipos de control, estuvimos viendo distintas estrategias. También lo que necesitamos en muchos casos es una interfaz amigable con el usuario. Nosotros hemos dado también, y lo pueden encontrar en el canal de YouTube, un webinar referido a los alarmeros inteligentes más enfocado hacia lo que son subestaciones. Estos equipos tienen la particularidad de que me van a permitir registrar, ya sea variables digitales que vengan de otros equipos de protección o de interruptores o distintas alarmas del sistema eléctrico o de la sala eléctrica, puedo conectarle una señal de puerta abierta o de exceso de temperatura, lo que yo desee, registrarlo en un histórico con estampa de tiempo, de manera que yo sepa qué es lo que ocurrió primero y qué es lo que ocurrió después, y cuando tenga que ir a hacer la tarea de mantenimiento, poder ver. En este caso, fíjense, un equipo de protección Arc Flash, yo puedo tomar las actuaciones de las protecciones como para ver. En el caso de yo tengo una falla y tengo que ir a ver qué es lo que generó la falla con un tablero o una celda llena de hollín, bueno, puedo ir primero al alarmero y ver cuál fue el interruptor que operó primero, cuál fue la protección que vio primero la falla, y desde ahí esto se empezó a propagar, ¿no? Y tengo, como veíamos anteriormente, un montón de protocolos como para llevarme esto a una SCADA. Entonces es una opción interesante para darle una interfaz a la celda o a la subestación. Y fíjense también, si yo quisiese, puedo darle control a través de señales de relé en un tren de celdas o en un tablero general, además de registrar todos los eventos que yo pudiese tener de manera local, puedo también operarlo remotamente, correr menos riesgos en la maniobra y supervisarlos desde la sala de mantenimiento, la sala de operación, etc. Bueno, vimos un montón de soluciones de distinta índole, con distintos IDEs. Veamos algunas herramientas de software que tenemos para este tipo de soluciones. Para la configuración de los equipos de medición que vimos y las distintas configuraciones de control, el fabricante SATEC tiene un software que es el Power Analysis Software, o PAS. Es un software de descarga gratuita y desde acá voy a poder hacer muchas cosas. Poder ver todos los armónicos, el espectro armónico, poder ver las formas de onda en vivo, poder ver los fasoriales. También voy a poder generar reportes y poder ver también las curvas IT y CBEMA que me van a permitir ver eventos de manera un poco más amigables. Estas curvas tienen la característica de que fueron diseñadas conforme a la tolerancia de los equipos
electrónicos, es decir, yo trabajo en equipos electrónicos en un orden del 100% de la atención nominal, con un rango por encima y por debajo. Si ese rango se supera larga duración, es decir, me voy por un 200% durante un segundo, evidentemente ese equipo electrónico seguramente se queme. Es una región prohibida. Si me voy por debajo de ese valor a un 50%, bueno, seguramente el equipo se apague. No voy a tener daño, pero va a dejar de funcionar. Y si estoy en determinado rango considerado aceptable, el equipo no va a tener interrupción, no va a sufrir daño. Lo mismo ocurre para valores, por ejemplo, del 300%, pero un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? Entonces, todos los equipos lo que me van a permitir es ver con distintos puntos sobre este gráfico cada uno de los eventos que se vayan dando. Entonces, yo tuve algún problema sobre alguno de los equipamientos de potencia, vengo al equipo, lo llamo, le doy doble clic y veo qué es lo que ocurrió y cuándo ocurrió. También voy a poder generar reportes de calidad de energía, son reportes estandarizados, conforme a norma, entonces todas las variaciones, todas las perturbaciones que antes veíamos, me las voy a poder llevar de manera amigable, no me voy a tener que volver muy loco en configurarlas, las señales de disparo, los umbrales, ni mucho menos, ya está todo estandarizado, y me lo voy a poder llevar como para presentar un informe o tomar alguna acción. Y después voy a tener el software de gestión, o el software SCADA, llamémosle. El Expert Power es un software SCADA diseñado para los equipos de medición eléctrica, conforme a las características del equipo de medición. No es un software industrial, como los hay muchos en el mercado, con muchos protocolos, sino que está enfocado específicamente a la gestión de energía. Entonces, este software me va a permitir visualizar todo de manera amigable desde un navegador web, incluso configurarlo. Me va a permitir también almacenar en distintas bases de datos y exportar las cosas a formatos Excel o PDF. Me va a permitir también generar alarmas, mensajes, mails, SMS, en función de las variaciones, toda la supervisión que yo pueda hacer. Me va a permitir armar unifilares, obviamente, con los equipos que yo tenga y dar órdenes a ese unifilar como para hacer maniobras de control. Y lo puedo integrar con otro software que yo tuviese, incluso un CRM, por ejemplo. Además, este software puede o operar en la nube, yo no me tengo que preocupar por el servidor, sino que me conecto desde el navegador web a una dirección con un usuario y una contraseña y superviso todo, o de manera local también es posible. Puedo además también integrar equipos, por ejemplo, mediciones de agua o gas. A través de las señales digitales de los equipos puedo tomar señales de un medidor de caudal de gas o de agua, medidor de señales de pulsos, y de esa manera tener toda la gestión energética de mis consumos concentradas, incluso en aplicaciones de distribución de manera local también es posible. Bueno, veíamos que podemos integrar los equipos de medición. Obviamente los equipos SATEC ya están todos preconfigurados, entonces no me tengo que volver loco con un mapa de un equipo, apuntarle a las variables, selecciono el equipo que tengo y lo superviso, pero también puedo integrar otros equipos siempre y cuando tengan comunicación Modbus, lo podemos levantar. La interfaz es absolutamente configurable, voy a poder ver un montón de gráficos históricos, poder generar distintos filtros, puedo llamar a distintos dispositivos, distintos rangos de tiempo, es realmente muy amigable y muy potente a la vez, por lo cual, si le ven utilidad o le ven aplicación, por favor no duden en contactarnos para que podamos acercarles una demo o que lo puedan ver desde su navegador. Fíjense, alguna de las herramientas, lo que yo puedo hacer en función del día, la hora, armar un gráfico en función del gradiente, digamos, de consumo. Voy a ver en un color más oscuro, más claro, donde voy a tener momentos de menor o mayor consumo, y de esa manera fácilmente puedo identificar dónde tengo que tomar por ahí una acción de recorte o alivio de cargas o de recorte de picos. Puedo ver históricos de tiempo absolutamente configurables, en gráficos de barra, gráficos de tortas, realmente muy amigables de ese lado. Otra aplicación muy interesante es la facturación y los cálculos de facturación. Yo puedo definirle las tarifas, los tiempos asociados a esas tarifas, y el equipo va a calcular o va incluso a devolverme una factura. Y eso lo puedo cotejar con la factura propia de la empresa de energía. Incluso en mercados
en otros mercados se utilizan, los equipos de medición de múltiples circuitos me permiten a mí hacer una subfacturación y generar la factura. En función de la lectura que se hace de determinados medidores, el equipo es el que genera la factura de energía y me la entrega en un formato que yo pueda utilizar o reenviar. En lo referido a calidad de energía, vimos un montón de curvas, vimos un montón de perturbaciones, y esas perturbaciones muchas veces es difícil procesarlas, verlas, tengo muchos históricos. Bueno, como el equipo está configurado, como el software está configurado para estos equipos, todas esas perturbaciones las levanto de los equipos de... Hola, hola. Hola, hola. Ahí me confirman, perfecto, se está escuchando. Bien, evidentemente tuvimos ahí un problema de conexión. Bueno, estábamos viendo el software de gestión, el software SCADA. Bueno, decíamos, nosotros tenemos muchas perturbaciones u oscilografías que registramos en los equipos. Desde el software las puedo supervisar, ir a verlas, ir a ver una determinada falla, y de manera amigable, sin tener que recurrir a la conexión local con el equipo, ¿sí? De manera remota la superviso. Fíjense en lo que veíamos de las curvas ITI. Acá vemos el ejemplo de algunas fallas. Los puntos son distintos eventos o fallas que se han registrado. Dándole clic a alguno de esos puntos voy a ver la magnitud, cuándo ocurrió, si fue un hueco, si fue una sobretensión, bueno, todas las características que este evento hubiese tenido desde el propio software sin tener que, como les digo, configurar, hacer una configuración, una programación local. El equipo, por último, y ya para ir cerrando, me permite además tener la versatilidad de supervisarlo desde el celular, o generarme alertas al celular. Es una solución bastante interesante. Bueno, de manera complementaria a los temas tratados hoy, tenemos, como les decía, a través de nuestro canal CPI Argentina, CPI ARG, en YouTube van a encontrar otros webinars referidos a protecciones, referidos a problemas y soluciones de calidad de energía, referidos a los alarmeros inteligentes. Además, en nuestra página web, cpi.com.ar, van a encontrar flyers, información complementaria de todos estos equipos, incluso notas técnicas, otras aplicaciones y muchas soluciones más. Recuerden, siempre nosotros de CPI tratamos de brindar soluciones completas a nuestros clientes, desde la consultoría hasta la asistencia en planta, y por todo ello quedamos a disposición a través de mail o de nuestro número telefónico. Bueno, Ale, César, no sé si está por ahí, no sé si han recibido consultas. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, en principio, Tomás, muchas gracias por el webinar, muy bueno. Hubo algunas consultas que fuimos respondiendo. Déjame chequear si quedó alguna. A ver. Hay una por acá de Federico. Dice, ¿los sistemas de alivios de carga están homologados por CAMESA para hacer el alivio de las cargas para grandes usuarios? Sí, nosotros tenemos, de hecho, equipos provistos y sí están homologados en respecto al procedimiento técnico número 4, si mal no recuerdo. No sé, Federico, si, de qué rubro es, pero bueno, después en tal caso podemos ponernos en contacto por ese tema directamente con él.
Buenísimo, buenísimo, Tomás. Ahí creo que ya no quedó ninguna otra consulta. Perfecto. Igualmente, como comentaste, se pueden contactar por mail, por teléfono. Así que acá Raúl nos comentan por el Sí. link del webinar, sí, eso después queda grabado, se sube a la página de CPI, así que en ese sentido quédense tranquilos que les llega el enlace. Así es, Bien, quedan todos los webinars grabados y disponibles dentro de nuestra página web, como les decía, CPI Argentina en YouTube, también pueden seguirnos en redes sociales. Aquí están mis datos, aquellos que les haya quedado alguna inquietud o quieran ahondar sobre alguno de estos temas, les interesa información sobre alguno de los equipos, sobre alguna de las soluciones, me pueden escribir directamente, también seguirme en LinkedIn, a Control para la Industria de igual manera. Así que quedamos a entera disposición. Les agradecemos muchísimo por la participación. Esperamos que hayan sido temas interesantes y útiles para ustedes. Y nuevamente, muchas gracias por participar. Y felices Pascuas para todos.